bienvenida a nuestro simposio de esta noche titulado El riesgo cardiovascular, enfocado desde la dislipidemia heterogénica y el hipotiroidismo, como parte del 22º Congreso Peruano y 44º Curso Internacional de Medicina Interna. Nuestro agradecimiento a la División de Cardiovascular and Endocrinology de Abbott por hacer posible este simposio y a la Sociedad de Medicina Interna. Como saben, en Laboratorios Abbott estamos abocados a la salud de nuestros pacientes y es por ello que no solamente nos preocupamos de proporcionar medicamentos de calidad que puedan asegurar su eficacia y su seguridad, sino también nos preocupamos por llevarles el conocimiento actualizado día a día a todos ustedes, siempre en favor de nuestros pacientes. Y es así que siempre apostamos por la educación médica continua y acá estamos esta noche con este simposio. Para esta noche tenemos el agrado de presentar a dos ponentes, líderes de opinión, cada uno en su especialidad. Tenemos esta noche al doctor Alfonso Bryce, reconocido líder de opinión, ponente. Él es cardiólogo clínico, director de la Unidad de Investigación de CardioGolf y del Centro de Imágenes y Cardiología Preventiva CardioMax, expresidente del Colegio Panamericano del Endotelio, miembro de la Sociedad Europea de Cardiología, miembro del American College of Cardiology y varias otras afiliaciones y a otras instituciones. Asimismo, tenemos al doctor Hugo Arbañil, médico endocrinólogo clínico, asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo y miembro del staff de la Clínica Ricardo Palma, expresidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología y también miembro asociado de diversas sociedades peruanas y extranjeras. Doctor Bryce, doctor Arbañil, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros y adelante con la exposición. Vamos a empezar con la exposición del doctor Bryce, continúa el doctor Arbañil y después vamos a tener un momento para poder atender a sus preguntas. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la amical presentación. Quiero agradecer al comité organizador, la parte de acción científica de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y los amigos de Abbott por permitirme participar esta noche con ustedes en tan distinguido congreso y curso internacional que lleva el nombre y en homenaje a nuestro gran amigo y maestro, el doctor Amador Carcelén. Un gusto participar con el doctor Albañil en este simposio, que espero que en los minutos que tengamos podamos precisar algunos conceptos de lo que es el riesgo cardiovascular enfocado de la dislipidemia heterogénica. Podríamos decir que la dislipidemia es un factor de riesgo cardiovascular mayor modificable, o sea que se puede solucionar parte de los problemas que pueda tener los problemas de la dislipidemia en general y dislipidemia heterogénica, sí se puede lograr con eso. Si hablamos de lípidos, y voy a tratar de hacerle un viaje con un resumen, podríamos decir que recién en el 2013, antes ya se hablaba de lípidos, recién se estabilizó la conciencia que cuáles eran las cifras que nosotros debíamos llegar para manejar el colesterol. Y eso fue en el 2013 donde el doctor Stone publica algo que volvió la agresividad en el tratamiento para controlar el LDL, el colesterol, en cual se basaba de escoger las estatinas de alta intensidad. No nos preocupábamos de las cifras que debíamos llegar, pero sí alta intensidad y tratar de reducir, llegar a las metas y tratar de reducir al menos el 50% del colesterol basal que tenía el paciente. Tuvo muchos problemas toda esta discusión, pero el tiempo que nos ha dado, que fíjense ustedes que dio en 4 partes, si ustedes lo ven acá, en la primera, que es la enfermedad aterosclerótica en prevención secundaria. Prevención secundaria no hay ningún problema, es 1A. 1A es que hay estudios lo suficientemente contundentes, randomizados, aleatorizados, es que no existe ninguna discusión al respecto. El punto 2 fue que se le dio un gran crédito al crecimiento de los lípidos, en general el LDL por encima de 190, que se llamó la hiperlipidemia
Aló, 1, 2, 3, aló. Después o yo soy o tengo un hacker ahí. Aló, 1, 2, 3, aló. No será la hueva que ha venido. Ya, la otra parte, y ustedes ven en el diabético, y después... Aló, 1, 2, 3, aló. Aló. Aló, aló, aló. Aló, 1, 2, 3, aló, aló. 1, 2, 3, aló, aló. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y la última parte de que se llamó, que se hizo un score en el cual el que llegaba a más del 7% de riesgo a presentar un evento cardiovascular a 10 años, pues debía tomar estatinas, porque la evidencia mostraba que sí se disminuía la mortalidad. Esto Aló, 1, 2, 3, aló, aló. algunos pensaron que podía ser una estatinización de la población. Pero en fin, esto siguió así, después vinieron otros estudios en el 2018, fueron más agresivos, se crearon otros estudios que se fueron completando no solamente con estatinas, ezetimibe tuvo su acción, su valor en el estudio IMPROVE-IT, en el cual mejoraba el mejor control del LDL colesterol, y luego vienen los inhibidores monoclonales de PCSK9 que tenemos. En resumen, en el 2019, fíjense ustedes en relación al 2016, que se cambia algo que es muy importante. Que se dijo, ya no era disminuir a las metas o más o menos alcanzar menos del 50%, no, era llegar a las metas del paciente en el cual ustedes están tratando en LDL, adicionalmente también el 50%, y fueron sumamente agresivas. Y no se diferenció nada, probablemente las cifras eran 70, eran menos, llegar hasta 59, 55 en el paciente de muy alto riesgo. Y esto no hizo distinción en prevención primaria y prevención secundaria. Entonces la agresividad, porque la contundencia de la evidencia era así, solamente se respetaba en parte a los mayores de edad, a partir de los 75 años, en que podía ser un poco más tolerante en las cifras a lograrlas. En resumen, en el futuro del control hoy día, para el control de LDL colesterol, ustedes tienen que hay que bajar el 50% o llegar a las metas mínimas que ustedes quieren agarrar con su paciente. Si no llegan, tienen que usar estatinas de alta intensidad, agregar ezetimibe en el paciente, y si no pueden, pasar a los monoclonales PCSK9, que no tenemos en nuestro medio todavía. Los otros tipos de medidas yo no creo que van a llegar al Perú, y si van a llegar va a ser para una población muy exclusiva, en el cual no es una solución en una injerencia pública nuestra patria. Entonces, eso es lo que tenemos, pero a lo que voy ahora es, a pesar de todo esto que les digo, toda la insistencia, desde el primer uso de las estatinas, en el cual no se controlaba más de un 35 a 40%, y si ustedes llegan al final de un control con estatinas de máxima intensidad, con ezetimibe y con inhibidores de PCSK9, llegan a un 85-80%. Quiere decir que hay un escape de un 15% con el mejor tratamiento del mundo hoy día, que puede estar hasta un 30, un 40%. Y eso se llama riesgo residual. Y el riesgo residual permanece elevado a pesar del tratamiento intensivo con estatinas, es lo que yo quiero hablar en estos pocos minutos. Y esta parte del riesgo residual se debe a la dislipidemia heterogénica. ¿Qué quiere decir dislipidemia heterogénica? Es una dislipidemia que es un aumento ricas en moléculas heterogénicas, ricas en triglicéridos y que mantienen un HDL bajo, lo cual da una inflamación crónica, subclínica, permanente. Y esto, una vez que se ha logrado el LDL colesterol, si ustedes tienen triglicéridos por encima de 200, deben tratarlos. Otros consideran que hoy día ya no es 200. Las cifras son 150 en donde deben empezar. Porque el colesterol no HDL, que antes no se le daba la debida importancia, es un predictor más fuerte desde el punto de vista cardiovascular que el LDL colesterol. ¿Y esto a qué se debe? Que la hipertrigliceridemia es un factor de riesgo cardiovascular hoy día demostrado, y la hipertrigliceridemia postprandial es predictor de un mayor riesgo cardiovascular que no le estamos dando la debida importancia. Y eso lo tenemos permanentemente.
En el Perú, en un estudio que hicimos con el Colegio Panamericano de Endotelio, en el Perú, Chile y Ecuador, en la misma costa del Pacífico, y que demostramos que la dislipidemia más frecuente en nuestra patria y en nuestra región es la dislipidemia heterogénica, triglicéridos altos con colesterol HDL bajo. El mismo estudio se realizó también a nivel de la región latinoamericana, y ustedes lo pueden ver acá, un grupo que participamos de todos los países regionales, y también se demostró lo mismo, que la dislipidemia heterogénica es la más frecuente en nuestra patria, y no le estamos dando la debida importancia. Otro punto importante es que para no solamente el control de LDL colesterol, sino de triglicéridos, tenemos que ver el grado inflamatorio. Y esto lo dijo muy bien el doctor Richter, que es uno de los que más trabajó esto en la Universidad de Harvard, en 2020. Dijo, miren ustedes el riesgo residual que tienen con el colesterol que no lo han controlado, pero también hay un riesgo inflamatorio, también hay un riesgo trombótico, y también hay un riesgo residual de triglicéridos. Quiere decir que triglicéridos se le puso en el tapete, como que también era una fórmula de daño aterogénico, de daño, así como la célula pequeña, densa, del LDL, que produce aterogénesis y forma mayor grupo lipídico, también lo forman las moléculas de kilomicrones y de triglicéridos. Y esos fueron muy buenos estudios, grandes, como el doctor Yulinio, el doctor Castillo Núñez, que lo vamos a tener para el curso de Endotelio en diciembre, y van a ver ustedes, esto es la misma explicación. Cómo se forma el núcleo lipídico, también lo forman los kilomicrones y los primeros casos. Quiere decir que el contexto de los colesteroles o las proteínas, estos elementos ricos en triglicéridos también son causantes de una aterosclerosis galopante. En conclusión, porque no tenemos mucho tiempo, que la próxima evidencia en los ensayos clínicos en curso tendrá un gran impacto en las guías actuales, poniendo remanentes y otros lípidos, otras lipoproteínas ricas en triglicéridos aterogénicas como importante área de investigación como un objetivo complementario, aparte del LDL en la prevención cardiovascular. Entonces, ¿cuáles serán las metas? Los triglicéridos no hay una meta clara, porque a partir de 100, 120 puede haber variabilidad. Hoy ya se considera que es 150, lo que se ponen como tope, y algunos consideran que si el tratamiento no debe pasar más de 200 que deben tratar. Estoy hablando como para disminuir riesgo cardiovascular. No estoy hablando de grado de pancreatitis ni otro tipo de problema que puede ser por encima de 500 o 600 o 800. Estoy hablando del problema cardiovascular en sí. Y es interesante que si estos están elevados, más de 400, se pueden utilizar pues, completamente con estatinas y también con fibratos para su uso. Entonces los triglicéridos debemos tener en cuenta algunas consideraciones. Uno, yo creo que ha llegado el momento, y esto es los grandes expertos como el doctor Badimo, que trabaja en Nueva York, que era fanático del HDL, decía, y hemos llegado al momento que hay que dejar de observar tanto el HDL, que es difícil de manejarlo, que es difícil de subirlo, hay que poner más énfasis en el triglicérido. Y hay que observar más el triglicérido y la medida del colesterol no HDL. El otro punto de vista es la variabilidad de los triglicéridos postprandiales. Yo creo que ha llegado el momento que no podemos dejar de lado los triglicéridos postprandiales. Hoy día ustedes piden un dosaje de triglicéridos y dicen no, que vengan ayunas mínimo de 12 horas para dosarse de triglicéridos. Se han hecho estudios, algunos grandes en Copenhague, yo no estoy muy de acuerdo con ellos, yo creo que nosotros estaríamos peor. Pero después de una buena panzada tiene que pasar 12 horas para recién ver cómo están los triglicéridos y la variabilidad. ¿Acaso no existe variabilidad glicémica como daño del endotelio y riesgo de la mortalidad? ¿Acaso no hay variabilidad de la presión arterial? Los triglicéridos también producen variabilidad sistémica permanente. La estratificación de riesgo y los triglicéridos deben ser incluidos y el tratamiento temprano del LDL no solamente tiene que ser LDL, sino también debe incluir los triglicéridos. Mire, la hipertrigliceridemia se erige pues en actor principal de la aterogénesis e inflamación vascular, estudios recientes. Y en estudios más grandes se hizo que se pone en manifiesto que los niveles por encima de 150 ya se asocia a una aterosclerosis subclínica inflamatoria. Si bien es cierto, no hay mayor modificación o no hay mayor similitud con el losaje de score de calcio, que hoy día está en boga, pero sí los pacientes que tenían triglicéridos altos por encima de 150 tenían mayor grado de inflamación vascular que el que no lo tenía. Y ese es un punto más que suficiente
para tener que ser tratados. Y ustedes lo ven, los triglicéridos no tuvieron relación con calcio coronario, pero en el grupo de triglicéridos medio de 150 tuvo el doble de prevalencia de inflamación vascular en comparación con el grupo de triglicéridos menos de 100. Y estos son publicaciones recientes, galopantes, cada rato. Otro punto era la trigliceridemia que le dio en ayunas y postprandial. Y esta era la preocupación de todos. ¿Por qué no se puede hacer después? Probablemente sea un poco más difícil. No se tiene una fórmula tan clara como un componente anhidro, 75 gramos, para decir a las 2 horas la glicemia y decir postprandial tiene usted tanto. Triglicéridos es más difícil. ¿Qué tipo de comida podríamos tener o cómo podríamos medir los triglicéridos para que sea un alcance universal? Yo creo que no es difícil, pero si lo hacemos, pues nos vamos a meter en un juicio tremendo, porque sabemos que podríamos recomendarle que se venda en todas partes del mundo, pero a nadie se lo va a ocurrir de cero, entonces es muy difícil. Pero lo interesante es que la Sociedad Europea y un grupo de Copenhague lo hizo y encontró que con 175 debe ser el límite postprandial. Y probablemente este límite postprandial sea medido a las 4 o 6 horas. ¿Y por qué digo esto de las 4 o 6 horas? Miren ustedes, con una medida de 175, yo creo que acá nosotros podemos saltar una fritanga, un buen adobadito y todo. Yo no creo que vamos a tener triglicéridos de 175, estoy casi segurísimo que no vamos a ir a más de 500. Todo será porque nuestra comida es rica en triglicéridos, no lo sé. Pero la variabilidad es lo que produce. Hay gente que es hiperreactor de triglicéridos y hay gente que es hiporreactor. Entonces vamos a comenzar a conocer las variabilidades de gente de mayor riesgo de muerte y mortalidad o que puede presentar mayores problemas y ya desde el punto de vista educativo podríamos ayudar. Yo creo que se debe hacer. Y fíjense estos estudios ustedes, y nuevamente los pone el doctor Nodelhans, en donde diciendo, fíjense ustedes desde que se consumen los triglicéridos cómo mantienen una elevación sostenida, en donde su punto probablemente más alto sea a las 4 o 6 horas. O sea, ya no a las 2 horas hacer una glicemia, sino a las 4 o 6 horas hacer un dosaje de triglicéridos y ver más o menos cuál es la relación que podemos tener con este tipo de pacientes. Nuevas evaluaciones sobre triglicéridos, y esto todavía falta investigar, pero que es muy importante, del grupo chino de Oguchi. Fíjense ustedes cómo hacer una fórmula entre el dosaje de los niveles de colesterol con el LDL bajo, el denso, y hacer una división sencilla. Y de esa manera se mostraba más el riesgo aterogénico que tenía el paciente. No está muy difundido, no está ampliado, pero ojo que lo van a leer en las próximas publicaciones. Yo quiero mostrarles un caso clínico muy sencillo para explicarles, si ustedes lo ven acá. Este paciente que ustedes ven en esta foto, ese que probablemente lo ven ustedes en su consultorio a más de uno. Y si no lo ven más de uno de los que está acá también puede mirarse al espejo y creo que está en ese reflejado. Pero esto es muy sencillo, ¿Por qué? Porque fíjense ustedes esa prominencia, esa barriga. Antes uno se lucía y decía, mira mi barriga. Yo no soy gordo, fuerte mi barriga, tócala fuerte. Claro, todo lo que tiene adentro es grasa visceral. No es el mofletudo ese que es más para el cirujano plástico, este va a hacer daño. El mofletudo pues va para el cirujano plástico más que este paciente. Pero este paciente tiene un colesterol de 262, tampoco no exagere, doctor, es lo que uno escucha. LDL 145 no exagere, HDL un poquito bajo, 34, el triglicéridos 223 tampoco es muy alto. ¿Cómo que no es muy poco? Ya tiene un HDL bajo, ya tiene triglicéridos alto, ya tiene un riesgo alto. Su LDL debería ser menos de 70 y disminuir 50% de los niveles basales. Este mismo paciente que yo se los pongo ahora, si usted piensa que tiene hipotiroidismo, me parece muy bien, tienen que chequearlo, yo creo que el doctor Albañez después nos va a dar una explicación al respecto. Pero este paciente, ¿qué les parece? Si tiene una presión mayor de 130,85, probablemente la tenga. Y probablemente su glicemia sea mayor de 100, más del basal. Quiere decir que si yo le agrego esto nada más, este paciente tiene los 5 componentes del llamado síndrome metabólico. Solamente este pacientito que ustedes han visto, con 3 que les he mostrado, cintura prominente, HDL bajo, triglicéridos altos, y si le agregamos un poquito la presión y un poquito la glicemia, ya tiene 5. Quiere decir que este paciente tiene de 3 a 6 veces más de hacer un evento cardiovascular en corto tiempo o ser diabético. Y lo tenemos al frente. Yo también ya me estoy boicoteando.
Otro caso clínico que les pongo, que es el otro que pueden ver ustedes en una variabilidad de 60, 65, 72 años. Este paciente es prediabético, entre comillas, dislipidémico, entre comillas, hipertensión limítrofe, le damos o no, bien estudiado, pero tiene una historia familiar que, ojo, a todo paciente tiene que hacer una historia familiar si tiene riesgo de mortalidad temprana en la familia. Sobre todo ahí se dan cuenta con muerte súbita. Ese paciente debe estar muy bien estudiado. Este paciente tiene glicemias varias, que está alta o no está alta, tiene hemoglobina glicosilada, que es diabético y no es diabético, pero está en prediabético, colesterol variable, HDL variable, LDL, triglicéridos variables, por momentos bajos. ¿Por qué? Porque hace la dieta cuando quiere. Este paciente que tiene, le hacen todos los estudios y encuentran que no cumple la dieta, es un Tarzán, es un Superman, fuma cuando quiera, pero tiene un electro normal, le hacen un ecocardiograma, lo tienen dudoso, carótidas normales, perfusión limítrofe. Entonces, este paciente que tiene una variabilidad del riesgo residual cardiometabólico. Y ese es el gran problema hoy día. Ese paciente es una bomba de tiempo por su variabilidad. No porque en ese momento lo encontramos mal, pero va a ir muy mal candidato a muerte súbita si ustedes no lo tratan. Ese es el esfuerzo que se hizo en las sociedades internacionales de aterosclerosis, la Sociedad de Control de Lípidos, la Sociedad del Colegio Panamericano de Endotelio, la Sociedad Interamericana de Cardiología, en la cual con todo un grupo se trata de estudiar y hacer las unidades cardiometabólicas de cada uno en cada hospital, porque el riesgo es cardiometabólico, es global, es central. ¿Cómo puedo concluir para no robarle más tiempo a mi amigo Hugo? Podría decirle de que, en conclusión, en la revisión de fibratos que ustedes hacen con riesgo de reducción, la terapia con fibratos se consideraría una estrategia óptima en el manejo del riesgo cardiovascular, incluso en los pacientes que tienen una terapia adecuada con estatinas, especialmente en aquellos con hipertrigliceridemia o nivel bajo de HDL, demostrado. Que el fenofibrato disminuye la hospitalización en un reciente estudio muy interesante en pacientes con insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, pacientes diabéticos, en donde el fibrato va como un gran componente en ayuda con las estatinas. Y el uso de fibratos en pacientes con diabetes, en tratamiento con simvastatina y terapia estándar hipoglicemiante, reduce eventos de insuficiencia cardíaca, así como hospitalizaciones y mortalidad derivada de esta. Las últimas guías ahí le ponen pacientes con hipertrigliceridemia y HDL bajo, es decir, con dislipidemia heterogénica se benefician tanto con estatinas combinados con terapia con fenofibrato. Y las claves para estos manejos de estos pacientes de muy alto riesgo puede ser que pacientes con diabetes mellitus, sobre todo, que es un gran porcentaje de nuestra población, igual que prediabéticos, los triglicéridos elevados, en tratamiento reductor de LDL puede considerarse el fenofibrato por sus efectos beneficiosos macro y microvasculares. Tanto el LDL como el HDL tienen una utilidad considerable en evaluar el riesgo de la enfermedad aterosclerótica y el riesgo residual. Y ustedes ven acá cómo la reciente recomendación de la Asociación Americana de Endocrinólogos en las guías, ustedes muestran que ya hay que ser agresivo en el tratamiento para los controles de LDL colesterol, no HDL, ApoB y triglicéridos. ApoB es más difícil de dosarlo, pero sí pueden dosarlo y ahí tienen las cifras. Casi son 30 puntos más. O sea, ya no es solo el LDL, es el no HDL y los triglicéridos como riesgo de una mortalidad cardiovascular. Yo creo que como mensaje final podría decirle que la idea es la meta de la reducción global del riesgo cardiometabólico en reducciones máximas, óptimas, de los lípidos, de la presión arterial, de la glicemia, no solamente considerar el control de LDL, sino también el control de no HDL y triglicéridos, por supuesto con las medidas conductuales de dejar de fumar, dieta saludable, ejercicio regular, hasta que tengamos pues una medicina con mayor precisión, que lo tenemos a portas, pero ojalá llegue con los brazos abiertos a nuestro país y no cortada. No olvidemos que en un país pobre, en un país emergente como el nuestro, en Latinoamérica en general, la prevención cardiovascular no es una opción, es una obligación. Los espero en diciembre para el curso de endotelio, del martes 6 al jueves 8 de diciembre, es virtual, tenemos 35 profesores de fuera y contamos con 4.5
puntos otorgados por el Colegio Médico. Bueno, muchas gracias y yo creo que lo dejo ahora para hablar de todos estos problemas como el hipotiroidismo es uno de los factores que más aumentan en estos problemas. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados colegas. Aprovecho la oportunidad de agradecer la presentación del doctor Timoteo, agradecer la oportunidad que me brinda nuestro auspiciador de compartir estos minutos. Es un honor compartir con Alfonso, con el doctor Timoteo, y agradezco a ustedes que se han tenido el valor de quedarse. Sé que los tiempos han cambiado, es difícil. Pero vamos a conversar de un tema que realmente tiene algunos aspectos que se han ido, diríamos, explicando más claramente, pero hay algunos otros que aún mantienen alguna controversia. Cuando se me encargó hablar de hipotiroidismo enfocado al riesgo cardiovascular, me preguntaba cómo lo enfoco. Entonces me fui a la revista de Thyroid, que es una revista que maneja, diríamos, específicamente la tiroidología, y en esta revista al inicio del año siempre hacen una evaluación de los artículos de los últimos años que pueden haber cambiado conceptos o pueden haber abierto líneas de investigación o haber respondido la problemática que se ve en problemas de tiroides en general. Entonces nos fuimos a evaluar qué había de nuevo, diríamos, para poder conversar sobre el hipotiroidismo como factor de riesgo cardiovascular. Y entonces paso por ello a conversar con ustedes estos hallazgos, de qué manera los interpretamos y qué, diríamos, qué aplicaciones pueden tener en nuestra actividad diaria. Estos son mis conflictos de intereses. Los objetivos de esta reunión entonces son revisar cómo ha evolucionado el diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo. Obviamente, como en todo, como acabamos de ver en dislipidemia que bien ha expuesto Alfonso, empieza uno ya hoy en día a buscar etapas subclínicas para evidentemente mejorar el diagnóstico y el porvenir de nuestros pacientes. Además, vamos a recordar los mecanismos fisiopatológicos que enlazan el hipotiroidismo con la aterosclerosis y los desenlaces cardiovasculares que se asocian. El hipotiroidismo, de acuerdo a The Thyroid, que es una publicación también muy conocida, es un libro que está en su 11ª edición, nos hace recordar que la mejor estadística es la norteamericana, la del NANES, que evalúa de 1999 al 2002, mostrando que poblacionalmente un 3.7% de la población general norteamericana adulta tiene hipotiroidismo. Nosotros no tenemos una evaluación de este tipo, pero veamos lo que ocurre en los Estados Unidos. Por otro lado, es bueno recordar que desde el año 1880 se empezaron a usar diversos preparados de tiroides y de ahí se ha ido desarrollando una serie de productos. Por ejemplo, a partir de los años 1900 se empezó a usar diversos extractos desecados de tiroides y recién en los años 70 es que se empieza a usar como estándar de tratamiento la tiroxina específicamente. Esa es más o menos la evolución que ha ocurrido en el tiempo en base a estadística y cómo ha evolucionado la terapia. Y un concepto importante para hablar del hipotiroidismo, del cual hoy en día se maneja, es el concepto también, así como del riesgo residual, hay la función tiroidea residual. ¿Por qué? Porque significa que diferentes grados, empezando de la etiopatogenia del hipotiroidismo, van a haber entonces los hipotiroidismos con diversa función residual. Por eso es como la significancia del TSH hoy en día, que se habla de tercera generación, en primer lugar. En segundo lugar, hoy en día el TSH siempre es quimioluminiscencia, ya no hacemos radioinmunensayo. La quimioluminiscencia ha traído, por ejemplo, como uno de los problemas, aunque en nuestro país no lo vemos muy frecuentemente, la alteración que hay
por ejemplo, con el uso de biotina. Gente que usa biotina puede tener problemas para la interpretación del TSH. Pero entonces tengamos en cuenta que la significancia del TSH de tercera generación tiene uno que enfocarlo en el contexto del paciente, cuál es la etiopatogenia, porque va a ser diferente un hipotiroideo, por ejemplo, que se le ha extraído la tiroides por un cáncer de tiroides, de un paciente que ha recibido yodo radioactivo 10 milicuries, de otro que ha recibido 25 o 30 milicuries. Evidentemente, la función tiroidea residual va a ser diferente, ¿ok? Por otro lado, los niveles de T3, este es otro aspecto importante. Ustedes saben que T3 tiene un tiempo de vida media de 8 horas. Y un resfrío o una diarrea y al día siguiente el T3 está en el suelo, ¿no es cierto? Por eso es que T3 no debiera pedirse, y está mal eso del que se pide T3, T4, TSH a todos. No es así, porque el T3 es muy variable, ¿no es cierto? Tiene un tiempo de vida media muy corto. Y otro aspecto importante hoy en día es que los anticuerpos antitiroideos, sobre todo el antiperoxidasa, el anti-TPO, se relaciona a sintomatología. O sea, no es solamente un marcador, porque clásicamente nosotros lo hemos tenido como marcador, pero hoy en día, por ejemplo, los estudios de calidad de vida muestran que la relación en el nivel de anticuerpos antitiroideos van en relación al nivel de calidad de vida. O sea, tiene una actividad propia. Probablemente se habla a niveles, por ejemplo, del sistema nervioso central. O sea, ese es un aspecto importante. Por ejemplo, en una publicación de Cruz Loya en Frontiers Endocrinology, vean el modelado matemático de la función tiroidea en general versus el tejido residual en estudios tanto en hombres como en mujeres. Y vean lo que quiero mostrarles es para ver, en primer lugar, la diferencia que hay entre varones y mujeres. Por ejemplo, vean el TSH con el tejido residual. A pesar de tener un mismo porcentaje de tejido residual, vean que la respuesta de las damas con respecto a los varones es diferente en el TSH. Digamos así que la mujer va a ser más sensible que el varón, ¿no? Eso, en primer lugar. Y eso también tiene su traducción en el T3. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos básicos en el manejo y lo que va a ser, diríamos así, el impacto de lo que va a ser enfermedad cardiovascular va a ser la diferencia entre hombre y mujer. Evidentemente, desde el punto de vista, como ustedes ven, en un modelado matemático son respuestas diferentes dependiendo de la cantidad de tejido residual que tienen, por ejemplo, en este estudio. ¿Y cuáles son las probables explicaciones, por ejemplo, tiroideas? Se conoce, y eso es algo que creo que todos, veo a muchos de nuestros residentes y colegas con experiencia, recordarán ustedes, saben que 15% de los pacientes persisten con diversos síntomas, a pesar de que uno le dice, señor, pero usted está eutiroideo, usted está muy bien, y el paciente le dice, pero doctor, yo me siento mal. Por ejemplo, lo que le dicen el brain fog, ¿no? O sea, eso que el paciente tiene como si estuviera, lo que le decimos nosotros, el embotamiento cerebral, y el paciente dice, doctor, pero yo no me siento bien, me siento por momentos así como una especie de embotamiento, me siento aturdido. Eso es muy frecuente. Los cambios del humor, que el paciente dice, yo no era así, pero a pesar que usted me dice que el TSH está ideal, el T4, pero yo no me siento bien. La astenia y los problemas de peso, sobre todo con las damas, que siempre, ese es uno de los grandes problemas. Doctor, yo siempre bajaba de peso, hoy en día no puedo bajar de peso. Bueno, existe una serie de explicaciones en el campo tiroideo. Por ejemplo, a la izquierda tenemos el TSH. Uno consigue un TSH ideal, entre comillas, ideal, pero algo que hoy en día sabemos, creo que es un concepto que se está universalizando, la medicina personalizada. Cada uno de nosotros tiene diversa cantidad de receptores en cada uno de los órganos, de manera que el TSH ideal no le va a garantizar que tenga, diríamos, una respuesta sintomática de acuerdo a lo que el paciente espera o lo que usted está recepcionando. Ese es uno. Dos, el efecto negativo, ya lo comenté, de los anticuerpos antitiroideos. Eso es una realidad. Diversos estudios de calidad de vida muestran alta correlación con el nivel de anticuerpos. Por otro lado, el impacto que puede tener niveles de T4 libre también.
de igual manera, existen una serie de cambios, por ejemplo, con obesidad, hoy en día que tenemos tanta esta problemática, tanto T3 como T4, es como una especie de autorregulación que el paciente cuando empieza a hacer súbitos cambios de peso o rápidos cambios de peso, empieza a tener cambios también en la función tiroidea, que son adaptativas para evitar mayores cambios de lo que ya está teniendo. A esto se refiere el impacto de altos niveles de T4, que a pesar que están presentes, uno dice, pero este es un obeso y tiene niveles que están en el borderline para hablar de hipertiroidismo. Y uno diría, caramba, ¿qué cosa está pasando? Entonces, eso es algo que vemos en el día a día y que esto es un campo de estudio actual. Y el último de explicación sería el hipotiroidismo tisular, lo que estamos comentando, que es privativo de cada uno de nosotros. Por otro lado, existen explicaciones no tiroideas de toda esta problemática. El T3 sérico, por ejemplo, hemos dicho baja muy rápido, pero hay que recordar que hay un T3 sérico tisular también, ¿ok? Entonces eso también va o puede explicar cuando ahora que se hacen estudios de cuánto hay diríamos de captación tisular cambia en cada paciente. Y los biomarcadores de la acción tisular de la hormona tiroidea que explican este T3 aumentado o disminuido tisulares justamente son las deiodinasas tipo 2, ¿no es cierto? Que están principalmente en hígado y en pulmón, pero que existen en diversos otros órganos. Entonces, ese también es importante. Importante las enfermedades crónicas, que al final hay que tener en cuenta cuando evaluamos a nuestros pacientes en esta problemática tiroidea. Otro artículo importante que ha sido catalogado así es, vean ustedes, a pesar de los cambios en el tiempo, esta respuesta a lo que acabamos de estar conversando se trató de explicar con un estudio comparativo, vean, de levotirosina versus un extracto de tiroides desecada, que fue uno de los primeros medicamentos, pero vean, en Estados Unidos se sigue usando. Y en tercer lugar, una mezcla de T3 y T4 que en algún momento tuvimos en Perú, y se hizo un estudio, vean ustedes, recientemente publicado. Y se trató de buscar respuesta. Entonces, ¿cuál era mejor a pesar del tiempo? ¿Por qué se sigue usando tiroides desecada? Este fue el formato que se usó. Vean diríamos, similitudes para intercambiar dosis, porque vean ustedes, el total de pacientes que empezaron a ser estudiados, se excluyeron pacientes, por ejemplo, con embarazo o con enfermedades crónicas, y se fue al final quedando pacientes, unos con T4, otros con T3, T4 y con tiroides desecada. Y vean, para ver si habían diferencias, se hizo intercambios. El que estaba con T4 solo pasó a usar combinación T3, T4, pero después pasó a usar tiroides desecada y viceversa. Los que habían ya usado ambos pasaron a usar T3, T4 y se les corría su escala de valoración para ver cuál era mejor o si era mejor lo clásico o lo moderno, o qué había, qué cosas habían. Y en conclusión se llegó a estos conceptos. Vean, algunos pacientes permanecen con síntomas a pesar de tener valores de TSH aparentemente normales. Se confirmó con los 3 tipos de tratamientos. O sea, ninguno de los 3 le garantizaba al paciente una, diríamos, sensación de haber regresado al bienestar antes de su hipotiroidismo. En segundo lugar, este grupo de pacientes, vean, de los que no se sentían conformes, parece ser los que se favorecen más del uso de T3. O sea, cuando se hace la evaluación, y por eso que hace un rato yo preguntaba a nuestro auspiciador, ¿tienen ustedes T3? Porque nosotros hasta hace unos más o menos 20 años teníamos T3 en Lima. No sé por qué lo sacaron y ya no tenemos. Y vean, son necesarios, porque un estudio así como ustedes han visto, cruzado, en el cual se ha hecho un seguimiento y se ha evaluado con calidad de vida, vean, el grupo de pacientes que están inconformes son los que se van a beneficiar del uso de T3, tanto puro como el desecado de tiroides que contienen T3. Entonces, hay un grupo de pacientes que sí requieren T3. Ahí está la demostración con este estudio que hace el cruce de los tratamientos. Y otro estudio importantísimo es el de Matthew Etelson. ¿Por qué? Porque vean ustedes, este autor
hace un estudio de las características sociodemográficas, porque obviamente en Estados Unidos, un poco yo siempre digo, burlándome, son bien racistas, pero es una realidad. Ellos saben que tienen poblaciones migrantes y entonces quieren evaluar por qué hay diversas respuestas. Entonces buscan las características sociodemográficas de cómo evolucionan los pacientes tratados para su hipotiroidismo. Y vean ustedes, en primer lugar, un concepto. A partir del año 2004, AACE y la Asociación Americana de Tiroides decían, entre 4.5 y 10 de TSH debe recibir como tratamiento. Ahí es cuando se empieza así a hablar de hipotiroidismo subclínico. Pero a la misma vez una revisión sistemática en el mismo año 2004 estaba en contra de este concepto, porque vean, entre 4, 5 y 10 hay que tratar, decían. Y la revisión sistemática mostraba que cuando a veces tratamos con 9, 10 sobre todo, y después vamos a comentarlo, en pacientes mayores de 70 va a ser contraproducente. Por eso que la medicina es así puntual. Hay que individualizar, igual que en diabetes, igual en tiroides. No podemos pensar que, como lo planteaba la ATA el 2004, no, está más de 4.5 y se va a beneficiar del tratamiento, ¿no es cierto? Muchas veces iban peor. Pero en Estados Unidos, vean ustedes, del año 97 al 2016 se aumentó las prescripciones de 4% a 8%, o sea, ha habido un incremento de las prescripciones en base al conocimiento en los Estados Unidos de Norteamérica. Se ha duplicado del 97 al 2016. Y evidentemente el concepto más importante ha sido el del hipotiroidismo subclínico. Sobre todo, a donde hay menos discusión, un TSH más de 10. Con cuidados a tener entre los coronarios a los pacientes con insuficiencia cardíaca o los que tienen disfunción cognitiva, donde puede haber algunas dudas entre si tratar o no tratar. Pero entonces, ¿qué es lo que buscó Eccleston? Vean ustedes, de las bases de los estudios famosos norteamericanos de los NANES, vean, fueron 8.649 personas en las cuales se les evaluó cuál era su estado tiroideo y cómo se manejaba. Obviamente se excluyeron los gestantes y los que tenían historia de cáncer tiroideo. Quedaron un total de 8.436 y de ese grupo que habían sido evaluados, ustedes saben, ahí evaluaron ellos el estado de salud de su población. Y entonces se encontraron que de aquellos que estaban siendo evaluados por, solo como es en esos estudios NANES en Estados Unidos, que había un total de 47 participantes que estaban con un hipotiroidismo no tratado. O sea, aún en un país como Estados Unidos, encuentran un número de 47 personas que estaban hipotiroideos y no estaban siendo tratados. Habían 115 que caían en la catalogación de hipotiroidismo subclínico y un total de 536 pacientes que eran hipotiroideos y estaban tomando tratamiento. Esas tres categorías encontró Eccleston en el grupo del NANES. ¿Qué es lo que encontró finalmente? Bueno, se nos mezcló. Esto es lo que encontró. Lo que encontró es que en el hipotiroidismo, en las que son pacientes con hipotiroidismo, las mujeres tienen y toman con mayor probabilidad su medicación comparada a los varones. Muerte a nuestro sexo. O sea, la mujer se cuida. De los mayores, y vean, mayores comparando de 45 a 64
que le llaman los homeless, están ahí en ese grupo, es obvia. Pero lo más importante para nosotros, vean ustedes, la etnia hispana se asocia a inadecuado tratamiento cuando comparan contra los blancos no hispanos. El OR es 2.42, es 2 veces más la posibilidad. Los hispanos en Estados Unidos no cumplen el tratamiento. De manera que, ¿qué dice Eccleston? Los clínicos en general deben tener y deben estar atentos en el manejo del hipotiroidismo, en primer lugar, del hipotiroidismo en el hombre. En segundo lugar, los más jóvenes. Y en tercer lugar nos pone los latinos, que somos muy desordenados, y después quienes no acceden al sistema de salud, porque ojo, esos latinos no es que no accedían al sistema de salud, sino que es algo que evidentemente creo que es a discutir de qué ocurre, por ejemplo, en nuestro país, ¿no es cierto? Pero quería presentarles que en Perú algo se ha hecho. Este es algo que hicimos en el Hospital 2 de Mayo, el grupo que tenemos la suerte de trabajar con ellos, con la doctora Rosa Pando, Lizardo ya no está con nosotros, y con Elías Aliaga, que es el jefe del departamento de radiología. Vean ustedes, se hizo un estudio midiendo la íntima media carotidia y comparando 2 niveles, aquellos que tenían TSH más de 2.5, vean, los que estaban elegibles para ser evaluados fueron 45.930. Se les evaluó su estado clínico y su estado tiroideo. ¿Qué se encontró? Vean, acá está. Los que tenían niveles altos de TSH, en forma estadísticamente significativa, se asociaban a mayor estancia hospitalaria, en primer lugar, en mortalidad hospitalaria también, readmisión sobre todo a los 30 y a los 90 días. O sea, salían de alta pero volvían a hospitalizarse, de manera que significa que cuando uno evalúa, diagnostica y maneja al paciente, un nivel de TSH le va a dar que no vuelva a ser hospitalizado, como ustedes están viendo, una rehospitalización cuando se logran niveles ideales de TSH. Ahora, entrando en tema de lo que es la aterosclerosis y específicamente el riesgo cardiovascular, ¿por qué el hipotiroidismo, como acabamos de ver, por ejemplo, en la medición de íntima media carotidia, por qué es que nos lleva a un riesgo cardiovascular importante? Recordemos que todo paciente hipotiroideo tiene, vean, la resistencia arterial aumentada, ¿no es cierto?, la periférica y también la sistémica total. Eso va a llevar, en primer lugar, a que aumente la presión arterial, que la activación del sistema renina-angiotensina disminuya. Esto logra que, al disminuir, va a haber un menor
volumen sanguíneo y va a disminuir la precarga, en primer lugar, por un lado, por una vértice, y por el otro, al aumentar la resistencia sistémica, aumenta la presión arterial diastólica, esto aumenta la poscarga, baja la contractilidad cardíaca y baja el output, que se agrava con la baja de la precarga. Esta es, recordemos, la fisiopatología de cómo el hipotiroidismo altera la funcionalidad cardíaca en general, ¿no es cierto? Ya hemos visto, por ejemplo, lo que es el efecto a nivel de la íntima media, como correlato de lo que pueda ocurrir en las placas de ateroma, ¿no es cierto? Y la explicación, recordemos, está en todos estos aspectos. Vean ustedes el efecto hemodinámico, por ejemplo, ¿por qué disminuye el output cardíaco? Eso ocurre porque el mecanismo fundamentalmente es la disfunción endotelial, baja la síntesis de óxido nítrico. ¿Por qué aumenta la resistencia vascular sistémica? Justamente por la producción de óxido nítrico disminuido. ¿Por qué disminuye el compliance arterial? Porque hay disminución de la relajación del músculo vascular liso, porque la presión del pulso disminuye, ¿no es cierto?, por la contractilidad cardíaca disminuida, y evidentemente va a haber una disminución de la relajación del músculo vascular liso, que va a llevar pues a aterosclerosis, que se agrave y aumento del riesgo en general de enfermedad coronaria. Y por otro lado, las alteraciones lipídicas, de las cuales ha estado conversando el doctor Bryce, por ejemplo, es importante recordar que en hipotiroidismo, por ejemplo, el aumento de colesterol total está dado fundamentalmente porque hay disminución en el número de receptores de LDL. El aumento de LDL está porque hay disminución en la actividad del receptor de LDL a nivel hepático, ¿no es cierto? Y eso es una acción T3 dependiente, fundamentalmente T3 dependiente, y el aumento de la apolipoproteína B está dado fundamentalmente por la disminución en la depuración de LDL, que ocurre cuando el paciente está hipotiroideo. Esto es lo que se va a dar, todo esto que hemos conversado se va a dar en el concepto que sigue siendo un tema de discusión, que es el hipotiroidismo subclínico. ¿Cómo se define hipotiroidismo subclínico? Fundamentalmente es una definición bioquímica. Hablamos de hipotiroidismo subclínico cuando encontramos TSH fuera del nivel, está elevado, pero se encuentra T4 libre normal. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto, es un concepto entonces bioquímico, por eso se habla de hipotiroidismo subclínico, porque si ya tuviera una clínica, ya no sería hipotiroidismo subclínico. Y evidentemente, algunos definen, como por ejemplo en este caso Peters, que vendría a ser una falla tiroidea leve, ¿no es cierto? Pero usualmente estos casos van asociados a autoinmunidad. Ese es uno de los problemas más importantes, que cuando uno vea esto, ven ustedes un TSH límite, siempre pidan anticuerpos, porque eso va a reforzar la necesidad de tratamiento. Y ya vimos hace un rato que está asociado hoy en día niveles de anticuerpos con la calidad de vida. ¿Ok? Entonces eso es importante que tengan y manejen como concepto de lo que es el hipotiroidismo subclínico. Por otro lado, importante que descarten una serie de fenómenos, como por ejemplo el famoso eutiroideo enfermo, el síndrome del eutiroideo enfermo, que no viene a ser sino una parte de la recuperación de una serie de enfermedades no tiroideas, en la cual la tiroides se adapta a la necesidad del organismo del paciente. Eso hay que descartarlo en primer lugar. Las diversas fases de recuperación de tiroiditis, o sea, no podemos hablar de hipotiroidismo subclínico cuando estamos en el proceso de la evolución de la tiroiditis. Hoy en día, el uso de amiodarona, de litio, tiene que ser también evaluado si es que vamos a hablar de hipotiroidismo subclínico, porque muchas veces son esos medicamentos los que ocasionan los cambios de hormonas, tanto de T4 como TSH, y lo que es el paciente y su falta de adherencia, eso es importante. Y el otro aspecto es los aspectos de cambio fisiológicos, por ejemplo, con la edad normalmente, y eso es una discusión. Me hubiera gustado estar con Eduardo Peñi, que siempre le gusta tocar este tema, porque con la edad, ¿qué pasa con los pacientes gerontes? TSH normalmente va aumentando, y eso es fisiológico, pero ¿hasta qué momento es fisiológico? ¿En qué momento lo consideramos fisiológico? Es algo que todavía no tiene eso no tenemos una respuesta en las guías actuales. Ya hablamos de los cambios de obesidad, insuficiencia suprarrenal y resistencia a hormonas tiroideas, son mucho más raros a descartar. En general, la incidencia varía entre 3 a 15% en las series mundiales.
se da la mayor incidencia de esta etapa de hipotiroidismo subclínico en gente mayor, mayores de 60, en damas usualmente. El 75% que se les cataloga usualmente tienen un TSH de menos de 10, donde entra la discusión, y los demás de 10 evidentemente tienen una mayor probabilidad de beneficiarse del tratamiento. El riesgo de progresión va de 2 a 6% por año, de pasar de la etapa subclínica al hipotiroidismo manifiesto. Factores de riesgo son las damas, haber debutado con TSH más altos, valores de anticuerpos antitiroideos, sobre todo 2 veces por encima del valor normal, se asocia a una evolución hacia un hipotiroidismo clínico manifiesto. No podemos hablar de síntomas, aunque vean ustedes algunos, sobre todo estos síntomas de fatiga, de intolerancia al frío, que son clásicos en hipotiroidismo, a veces se confunden, sobre todo en pacientes gerontes, como les decía, y evidentemente si un paciente joven empieza a tener ya toda una congregación de síntomas, ya no va a ser subclínico, ¿ok? Y esto es lo que ocurre, ¿no es cierto? Al final, el tener un hipotiroidismo subclínico, o sea, tener un TSH elevado, y hemos visto, por ejemplo, cómo aumenta la rigidez de la íntima media carotidia, cómo aumentan las placas con un TSH más de 2.5, por ejemplo, en el trabajo que hicimos en el 2 de mayo. Entonces, eso va a llevar, por ejemplo, a que el paciente más tiempo está subclínico, va a tener mayores anormalidades cardiovasculares, mayor disfunción endotelial, probablemente su dislipidemia se acelere y haya mayor dureza arterial. Eso va a incrementar finalmente todo lo que es morbilidad y mortalidad cardiovascular, indudablemente. Por eso es importante, sí se debe tratar. Un metaanálisis de 11 estudios prospectivos de cerca de 55.000 pacientes nos mostraron que el riesgo de eventos coronarios fatales y no fatales aumentaba cuanto más alto estaban los niveles de TSH. Sobre todo, vean ustedes, niveles mayores a TSH en el metaanálisis de los 11 estudios que hace el resumen Peters, que es el metaanálisis más grande. Entonces, es importante, sí hay evidencias que deberíamos tratar, ¿no es cierto? Lo muestran estos metaanálisis, el aumento que tienen los pacientes del colesterol total, del LDL. Lo que no está claro es si la asociación con eventos coronarios es directamente solamente por la dislipidemia o es el factor de riesgo más importante. Además, otros factores que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en mujeres aumenta el riesgo de infertilidad, es un problema con ginecología, ponernos de acuerdo en el tema, el aborto espontáneo y la preeclampsia que se presenta también, sobre todo con aumentos de anticuerpos, es algo tema de discusión. Pacientes con TSH mayores a 12 inician tratamiento, sí muestran mejora clínica y no así los que tienen niveles menores, como punto de corte de este metaanálisis de 11 estudios que hace el resumen Peters. Por lo tanto, el tratamiento va a ser más conveniente en pacientes o personas con TSH mayores a 10 o a 12, dependiendo de la clínica y la individualización que ustedes hagan de sus pacientes. El cuadro resumen, indudablemente vean ustedes de riesgo con TSH mayor de 10 es mucho más fuerte, en cambio los niveles con TSH menores es débil para riesgo de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, stroke y una disminución diríamos, de disfunción cognitiva no tiene una asociación contundente con los cambios de TSH, pero sí los cardiovasculares. Por eso se plantea este esquema, ¿no es cierto? Paciente que tiene TSH elevado, T4 normal, es importante no hacer inmediato tratamiento, buscar dentro de 3 a 6 meses una nueva reevaluación, volver a medir, incluyendo anticuerpos antitiroideos. Si se mantiene o si se normaliza, ¿no es cierto?, el paciente diríamos, se para en un grupo que se le va a evaluar entre cada 6 meses a cada año. En cambio, si tiene un TSH persistentemente alto, descartando otros problemas, es un paciente que va a beneficiarse del manejo. Y entonces, todos aquellos que tienen TSH, y lo catalogamos como hipotiroidismo subclínico, y tienen, por lo tanto, TSH más de 10, pero T4 normal, un aspecto importante es la edad. Por ejemplo, se plantea que aquellos que tienen más de 70 años, generalmente el tratamiento en ellos está en el grupo aquel
del año 2004 que se decía es preferible no tratar porque se va a desencadenar arritmias o algún otro tipo de problemática cardiovascular porque son pacientes con enfermedad aterosclerótica de larga evolución. Entonces, mayores de 70, tener mucho cuidado. Menores de 70, dependiendo de la sintomatología y dependiendo de la individualización, son los ideales que pudieran manejarse. ¿Ok? Hacer el seguimiento cada 6 meses es el ideal y la individualización, por lo tanto, de estos pacientes es importante en el manejo. ¿De acuerdo? Hay algunas diferencias en diversas grupos de autoridades clásicos en lo que es el manejo, por ejemplo, europeo con el manejo norteamericano. Por ejemplo, ¿cuál sería ahí lo más importante? Los europeos piensan que pacientes menores de 65 hasta 70 el tratamiento con levotirosina es recomendado de todas maneras, aunque no haya síntomas. Aunque vean ustedes, el GRADE es el 2, hay estudios observacionales, pero esa sería la diferencia más importante entre las guías europeas y norteamericanas. ¿Cómo iniciar el tratamiento? Indudablemente las dosis más bajas. Usualmente dosis de 25 son las usuales, pero en pacientes si se atreven o por necesidades, lo van a hacer en pacientes mayores de 70, hacerlo con la mitad de 25, con 12.5 será ideal. El control entre cada 4 o cada 8 semanas para titular las dosis. Para terminar, un caso clínico que les quiero comentar, por ejemplo, un varón de 56 años con antecedente familiar de hipotiroidismo primario, que les refiere fatiga, aumento de peso, que al examen físico no le encontramos bóseo, tiene una glucosa de 110, está prediabético, un colesterol total de 250, HDL 29, triglicéridos 220, o sea, dislipidemia heterogénica. Un LDL que ustedes lo calculan, 172. Su TSH está en 6,4, pero con T4 libre 0,79, está normal. Lo trataríamos de inmediato, tiene 56 años. Indudablemente que es un paciente que sería ideal, ¿o no? ¿Qué nos dicen? ¿Lo manejamos o no lo manejamos? Le corremos un score de Framingham y tiene un score de Framingham de 12%. Le hemos medido a los 6 meses para ser cautos y ha subido de 6,4 a 7,8 en el mismo laboratorio y a la misma categoría de TSH. Entonces, ¿se va a beneficiar de levotirosina? Indudablemente que sí. Entonces, este tipo de pacientes, por ejemplo, que lo vemos en el día a día, se van a beneficiar y es un ejemplo típico de beneficio de manejo de levotirosina. Podemos concluir que el hipotiroidismo es un problema médico que ha ido en aumento, además se le diagnostica más tempranamente. Hablamos hoy en día de muchas etapas subclínicas, hipotiroidismo subclínico. La elevación de TSH se relaciona con cambios que aumentan las condiciones para que se manifieste la aterosclerosis. Ustedes vieron el estudio de la íntima media que hicimos en el Hospital 2 de Mayo, nos muestra así claramente lo que estábamos comentando. Por lo tanto, todos los médicos debemos estar alerta ante la posibilidad de mejorar el porvenir del endotelio vascular de nuestros pacientes y la individualización que tenemos que tener con cada uno de ellos va a ser al final lo más importante, pero no debemos olvidar que el manejo con hormona tiroidea nos va a beneficiar por todos los aspectos fisiopatológicos y las evidencias de metaanálisis que nos muestran que sí, es beneficioso tratar incluso pacientes con hipotiroidismo subclínico por el porvenir endotelial y aterosclerótico en general. Creo que con ello terminamos, agradecemos la atención y quedamos para preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Alfonso Brais y al doctor Hugo Albañil por sus presentaciones. Vamos a concluir nuestro simposio rápidamente con un caso clínico también muy ilustrativo que tenemos, justamente para que los doctores nos puedan dar sus últimas impresiones y cierren sus presentaciones. Sí, quiero para que lo comente. Sí. Ya está. Es una paciente mujer de 40 años quien acude por presentar fatiga, aumento de peso y estreñimiento, síntomas y signos que se han ido incrementando en los últimos 6 meses, además de una percepción de aumento de volumen en el cuello.
No refiere antecedentes de importancia, trabaja como empleada administrativa, gusta de consumir frituras y postres, tiene una vida sedentaria con muy poca actividad física. Al examen, presenta una talla de 1,60 m, peso 85 kilos, piel seca y evidencia un bocio nodular. En los exámenes auxiliares, el colesterol 280 miligramos, triglicéridos 320, TSH elevado y T4 disminuido. Entonces tenemos como datos claves en este paciente los síntomas de una disfunción en el metabolismo, presencia de bocio, vida sedentaria, obesidad, sin actividad física, valores laboratorio alterados en cuanto a la hormona tiroidea, el colesterol, triglicéridos. Diagnóstico muy ilustrativo, tiene una dislipidemia, un hipotiroidismo. Entonces, ahí, por favor, para que cierren el evento, doctor Bryce, doctor Arbañil, ¿cuál sería el manejo en este paciente? Primero tratar desde el punto de vista cardiovascular, endocrino, ¿cómo hacemos con este paciente? Palabras finales, muchas gracias. Tratándose de una paciente que es menor de 50 años y sin eventos, uno puede ser, diríamos, más agresivo. Muchas veces con esa historia, como no, la paciente, por ejemplo, no se habla que haya venido de una zona endémica, ese bocio nodular, evidentemente, en una dama de esa edad es una tiroiditis de Hashimoto clínicamente. Teniendo esa sintomatología, teniendo los niveles de lípido que tiene, nos iríamos con una levotirosina por lo menos de 50 microgramos. O sea, no empezaríamos así tanto como hemos comentado en la transparencia final de empezar siempre con 25. Cuando estos casos de una persona joven, uno puede empezar, incluso se puede ir de frente a 100, pero bueno, tampoco, creo que lo hacemos, por ejemplo, en los operados, en pacientes con o hipotiroidismos secundarios, hipoficiarios, de frente a 100. Pero en este caso, por ejemplo, sería una dosis intermedia, 50. De frente iríamos con 50 y manejaríamos indudablemente también desde el punto de vista farmacológico la dislipidemia heterogénica. Muy bien. Doctor Bryce. Creo que no funciona. ¿Funciona? Sí. Ahora sí. Sí, yo estoy de acuerdo con Hugo. Lo que es importante es, indudablemente, tiene un cuadro de un hipotiroidismo en una mujer joven, por consiguiente, tiene una de las variaciones normales secundarias al hipotiroidismo, que es el problema metabólico, sobre todo la dislipidemia. Entonces, la dislipidemia es primaria en ella, es significativa, o es secundaria su hipotiroidismo. Yo creo que si lo manejo con la dosis que dice Hugo, que es el experto en la materia, y le damos el cambio de estilo de vida, si no hay mayor riesgo familiar y todo, en una mujer de 40 años podríamos esperar un poco más y vemos si corregimos la dislipidemia. Si no la corregimos, sí empiezo con tratamiento de dislipidemia. No empezaría con las dos juntas, por la edad del paciente y porque aparentemente lo que nos muestran, no hay un mayor riesgo temprano, a corto plazo, de un evento. Yo creo que corrijo el problema metabólico y capaz ahí solucionamos todo. Muy bien, gracias, doctor Bryce. Despedimos el evento, por favor, doctor Bryce. ¿Sí? Últimas palabras. Bueno, muchas gracias por la deferencia. Ha sido un placer compartir esta tribuna con Hugo y gracias a ustedes por la invitación y sobre todo ser partícipe de este magno evento en homenaje al gran maestro y amigo como ha sido el doctor Amador Carcelén. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y estar presentes acá. Y ya estamos en épocas presenciales y esperemos que esto se repita con más frecuencia. Muchas gracias a todos. Doctor Arbañil. ¿Sí? Agradezco también a todos los colegas y me uno al sentimiento de agradecimiento al maestro Amador Carcelén, con quien también tuvimos la dicha de disfrutar tantas reuniones. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por la invitación. Gracias, Alfonso, también, muy amables. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, gracias a la División Cardiovascular and Endocrinology de Abbott y a todos ustedes nuevamente por estar aquí. Gracias a nuestros ponentes, buenas noches. Bueno, enseguida vamos a dar lugar a la inauguración del Congreso Peruano de Medicina Interna. Por favor, solicitamos su presencia y su paciencia, porque tenemos todavía la sesión inaugural.
Muchas gracias. Distinguida concurrencia, si pueden acercarse más para estar más calientitos. ¿Ah? Sí, sí, sí. El himno nacional. Ah, ya. Yo te digo cuándo, ¿ya? Se te enfermaron de nuevo. Buenas noches, doctor Pascual Valdés, ¿se puede acercar? Doctor Casas, ¿se puede acercar, por favor? Buenas noches. Creo que todos ya estamos bien acomodaditos. Pase. Buenas noches. Soy la doctora Palomino, secretaria del Consejo Directivo de la Sociedad. Y en esta oportunidad tengo el honor de dirigir las palabras hacia ustedes, haciendo de moderador. Estimados asistentes, presenciales y virtuales, a este importante evento académico-científico que nos honra a todos nosotros. La Sociedad Peruana de Medicina Interna se honra en recibirlos con motivo de la inauguración de nuestro 12 Congreso Peruano y 44 Curso Internacional de Medicina Interna 2022. Lleva el nombre de nuestro maestro, don Amador Carcelén, quien nos ha nutrido por muchos años con sus grandes enseñanzas, quien él está
en el cielo. El Consejo Directivo, presidido por el doctor Gutiérrez, aunado con los esfuerzos de los médicos internistas, tanto nacionales como internacionales, ha elaborado este congreso y curso internacional con mucho entusiasmo y con mucho ahínco, dedicado a todos ustedes, quienes ofrecerán este congreso trayendo los últimos avances y conocimientos científico-académicos de la medicina interna y de las subespecialidades, enarbolando la esencia misma del médico internista, importante especialidad con su enfoque holístico, su enfoque integral, científico y de mucha calidad humana. Somos sobrevivientes de la pandemia, virus SARS-CoV-2. Esta pandemia nos ha llevado lo más rápido a la virtualidad. Y hemos aprendido mucho de esta virtualidad. Lo importante es que hemos podido hermanarnos vía virtual bastante bien, compartiendo conocimientos, experiencias, sentimientos, rompiendo fronteras, disminuyendo tiempos y distancias. Es así que este evento tiene en su programa profesores en la fase virtual y en la fase presencial, tanto extranjeros como nacionales. Tal es así que nos van a dictar charlas desde Asia, desde Sudáfrica, y así por los profesores internacionales. De todas maneras, la idea es que todos compartamos los conocimientos de los maestros que nos vienen a ofrecer sus sabias enseñanzas. Tenemos representantes de la parte internacional, de la ICP, de la International Society International Medicine, de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna y de todas las sociedades latinoamericanas y sudamericanas. La virtualidad tiene esa bella cualidad de que podemos hermanarnos todos, desde Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, en fin. Ese es lo bueno de la vida que estamos llevando en este momento. Eso con nuestros conferencistas internacionales. Y nuestros conferencistas nacionales también son convocados de Tumbes a Tacna, tratando de hacer la cruzada de conocimientos y comunicación, que es una alianza estratégica de conocimientos, experiencias y vivencias. Todo es bueno para nosotros relacionarnos humanamente. Es así que iniciamos este evento inaugural con hondo sentimiento de confraternidad nacional e internacional. Primero, el himno nacional. Con ustedes, nuestro himno, que centra el calor humano que tenemos por nuestra patria. Salvo
¡Viva el Perú! ¡Viva la Sociedad de Medicina Interna! ¡Viva! ¡Viva la especialidad de medicina interna internacional y nacional! ¡Viva! Acto seguido, vamos a escuchar la semblanza a nuestro profesor Amador Carcelén Bustamante, maestro y guía de la sociedad, a cargo del doctor Jorge Casas Castañeda. Con usted, doctor Jorge Casas. Buenas noches, doctor Gutiérrez, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, distinguida Junta Directiva, un reconocimiento especial al doctor Calicul por el esfuerzo para llevar adelante este evento, distinguidos colegas de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, señora Raquel Pinglo, viuda de Carcelén, gracias por el honor de acompañarnos en esta ceremonia de inauguración que tiene el epónimo de su esposo que tanta gente quiere. Esta es una semblanza de una rara avis, el doctor Amador Carcelén Bustamante. Esta semblanza no pretende recoger su currículum vitae, nace más bien del profundo afecto de un discípulo por su mentor. A lo largo de 50 años he tenido el raro privilegio de compartir algunas pinceladas de su vida. La historia del doctor Carcelén es la historia de la tormenta perfecta, que ocurre cuando las estrellas se alinean y dan origen a eventos únicos que difícilmente vemos más de una vez en toda una vida. Entender la secuencia de estos eventos únicos y su consecuencia nos dan la rara oportunidad de asomarnos a la construcción de un espíritu excepcional. Los ingredientes iniciales, pero no suficientes, fueron nacer y desarrollar desde la infancia un set de rasgos personales. Por mencionar los 4 que encuentro más relevantes: inteligencia notable, memoria prodigiosa, curiosidad y una cualidad emocional que es poco común, pero sí francamente rara en dosis elevadas, un alma con gran pasión por lo que le toca vivir. A los 10 años, su experiencia como un escolar con paludismo y el médico que visitaba la casa para aliviar sus síntomas le produjo una revelación, una epifanía. Ser médico y específicamente internista. Con el motor del que estaba provisto el joven Amador, inició sus estudios en San Fernando y en poco tiempo, tan temprano como 19 años, y todavía un adolescente, ya estaba manejando pacientes internados en el Hospital 2 de Mayo. Le pasaba visita y participaba de su manejo en primera línea. Este quehacer clínico lo mantenió sin pausa y con gran intensidad a lo largo de 7 décadas, con la pasión que lo caracteriza. Desarrolló una intensa vida hospitalaria, primero en el Loaiza y luego en su hospital emblemático, el Cayetano Heredia. Pese que a esto sumaba una rica práctica privada, todo este desempeño clínico le quedó corto y su actividad de internista en la cabecera del paciente lo expandió en una vida secreta, no tan secreta. Por un residente de mi promoción me enteré que iba a Don Oren todas las semanas a discutir los casos difíciles en el Hospital San Juan de Dios del Callao. También, por casualidad, me enteré de similar actividad en el Hospital Naval, el Loaiza, y sospecho que otros centros también. Es seguro que muy pocos internistas a nivel mundial han acumulado este descomunal acervo de experiencia clínica. Recién egresado fue reclutado inmediatamente como profesor de clínica médica, una trayectoria que ha desarrollado con la ocupación que siempre lo caracterizó y que en poco le ganó el título máximo del maestro en su mejor acepción. Nickname que ya tenía cuando yo como alumno de semiología tuve la oportunidad de conocerlo hace ya 50 años.
Hace pocos años, algunos discípulos fijaron una fecha para invitarlo a comer en Petit Comité de 5. Pero el genio salió de la botella, se corrió la voz, y en lo que canta un gallo, de forma casi espontánea, esta cena se convirtió en ceremonia de homenaje con 70 discípulos e internistas como él, todos muy emocionados de acompañarlo. Grupo agradecido por lo mucho recibido del maestro. Y como un pequeño reconocimiento, poco después él y Raquel viajaban invitados por este grupo a un evento muy apreciado por el doctor Carcelén, una función de ópera en Metropolitan de Nueva York. Recién egresado, manejaba pacientes en el emblemático 1 segundo del Hospital Loaiza, donde compartía rondas académicas con otra leyenda, con el doctor Subaustro. En este periodo diseñó sus propias rotaciones en las especialidades de medicina interna. En el doloroso cisma de 1961, que dio origen a Cayetano Heredia, el joven clínico Carcelén tomó la difícil decisión de dejar su alma mater en San Fernando y embarcarse en una institución joven con muy escasos recursos y un futuro incierto. Poco tiempo, esta joven universidad le propuso integrarse al recién inaugurado Hospital Cayetano Heredia, que aspiraba a ser un modelo de hospital universitario. En esta institución, convertido ya en un líder indiscutible de medicina, vivió un retorno de una veintena de lo que llamamos Foreign Boys, jóvenes en sus 30, egresados de Cayetano en las primeras promociones, que habían hecho diversas especialidades en Estados Unidos, gastro, neuro, cardio, etcétera, etcétera. Y en los años 70 se animaron a retornar a su patria. Todos ellos tuvieron la ocasión de ver casos de diagnóstico difícil y con frecuencia discrepar con el maestro, siempre con el mismo resultado. Los planteamientos de diagnóstico o manejo de un internista made in Perú resultaron ser los correctos. Cuando el énfasis en solo el diagnóstico es el privilegio de nuestro medio, una de sus cualidades ha sido el énfasis que le ha puesto en el manejo del paciente. Uno de sus rasgos más relevantes ha sido el difícil arte de escoger la mejor decisión más acertada en cada oportunidad. Es una habilidad no muy privilegiada en medicina académica, en los hospitales públicos donde se forma o de forma nuestra gente de pre y posgrado. Los talentos clínicos del maestro nos han quedado en el análisis de una inteligencia poderosa que diseca la información para llegar a la interpretación siempre más allá de lo que abarca la mirada de un clínico promedio. Unido a esta capacidad cognitiva, también es de destacar sus destrezas. El primer recuerdo nítido que tengo de él es cuando yo era un experto alumno de clínica en el Hospital Cayetano Heredia. En la ronda preguntó por la biopsia renal que debería hacerse en un paciente para definir el manejo terapéutico de su nefropatía. Cuando recibió la respuesta de que nefrología estaba todavía en la duda de la utilidad de realizar la biopsia, pidió que pasen al paciente al tópico y voilà, 15 minutos después había él mismo realizado una biopsia exitosa sin complicaciones y con una muestra adecuada. Con su guía, los residentes en piso, aprendimos a realizar biopsias pleurales, hepáticas y peritoneales. Esta faceta que lo convirtieron precozmente en un eximio internista que abarca con plena solvencia las 15 subespecialidades de la medicina interna, convirtiendo sus análisis clínicos en casos de muerte y complicaciones y las clínicas patológicas en reuniones que eran un imán para médicos de estudiantes de pre y posgrado, no solo en diversos hospitales de Lima, también en provincias. Sin embargo, hay rasgos notables adicionales. Su pasión por el fútbol, hincha de toda la vida del Municipal, no se ha dado como fan, ha cultivado el deporte y en alguna ocasión he tenido la oportunidad de compartir cancha con él y de conocer en vivo el significado de pasa la pelota o pasa el jugador, pero no ambos a la vez. También de casualidad por un amigo, Napoleón Rodríguez, el 9 de la delegación peruana en los años 60, mentorí que sería compartir momentos personales con la gloria del fútbol que eliminaron a Argentina a la Bombonera. Hace unos años, en ocasión de su cumpleaños, que convoca en su casa gente de varias generaciones, siempre matizadas con música criolla de esos de pura cepa, un discípulo despistado le preguntó cómo se había llegado a fusionar a la música criolla. Con paciencia, el maestro puso los ojos en blanco un segundo, buscando la mejor respuesta, y le comentó que cuando él era un preescolar, en su casa, los adultos estaban conmocionados
y al poco vio pasar frente a su calle un entierro multitudinario. Era la despedida de un querido personaje del barrio, nada menos Felipe Pingo. Casualidad de la vida terminó siendo tía de Raquel Pingo. Así que desde temprana infancia vivió de la mata del criollismo y no se quedó como un fan más. Ha estudiado el tema y se convirtió en un enciclopédico conocedor de la música criolla. Por ejemplo, es un experto en historias y matices de nuestra marinera, como me enteré en la conferencia cultural con la que la Clínica Internacional nos agasajó por el Día de la Medicina hace pocos años. Amante y gran conocedor de la ópera, por décadas ha sido el animador de su promoción de medicina de San Fernando, en la que partían con amigos para terminar presentando la ópera seleccionada a pasarse en pantalla gigante. Y el maestro como anfitrión introducía al público los más interesantes aspectos de la obra y el autor. Una rara ocasión de ganarle siquiera una partida al maestro fue por la ópera Aída de Verdi. Hace 20 años le comenté que sería espectacular ver esta obra en Lima. Con infinita paciencia me explicó: Jorge, es una escenografía muy compleja que incluye elefantes en escena. 3 años después estaba en primera fila para ver esta obra en la Huaca Puyana, en una presentación bastante decente y de gran calidad lírica. Su afición al box lo llevó a ser árbitro de este deporte y a la vicepresidencia de la Asociación Peruana de Box, una faceta poco conocida del maestro. Producto de sus numerosos talentos personales y su gran pasión por todo lo que hace, no es una sorpresa que haya sido siempre un líder natural y ha ocupado posiciones de jefatura en cuanto institución ha incursionado: hospitalaria, universitaria, sociedades científicas, deportivas y sociales. La lista de cargos que ocupaba es muy larga, más simple decir prácticamente todas las que uno puede imaginar. En este tema hay 2 notables excepciones: director de su hospital y decano en su universidad. La razón es simple. Tenía muy claro que seguiría fiel a su pasión de adolescencia, la medicina interna, y su derivado natural, la docencia. Sentía que estos cargos lo alejarían de ese añejo amor por la clínica y la enseñanza. Escogió mantenerse en la primera línea, en la trinchera, en vez de pasar a una posición de escritorio. Gran conocedor de la pintura peruana, con especial acento en la escuela cusqueña, amigo de varios pintores nacionales, en casa de una bella colección de cuadros nacionales, interés compartido por Raquel, que en las décadas de vida compartida no solamente ha sido su esposa, también compañera de vida, amiga y cómplice en sus diversos intereses e iniciativas sociales. Su amor a lo suyo está bien reflejado en la especial y muy peronísima ceremonia anual por Navidad, con la cual Raquel, con semana de anticipación, armaba un gigantesco nacimiento que, por su calidad y buen gusto, ha sido objeto de reportajes. En esta ceremonia se recrea las bellas costumbres limeñas de la Navidad de principios del siglo XX. En una amena conferencia in situ en su casa, el maestro explica a la escogida audiencia invitada la profunda simbología de la Navidad a través del arte a lo largo de los siglos, variando siempre con un artista diferente cada año. Yo pensaba que conocía todos los tragos nacionales, desde el pico sour al capitán. En esta ceremonia conocí uno nuevo, el pipí del niño. Con unas gotas de pisco y jugo de naranja y algunos ingredientes secretos que Raquel guarda en estricta reserva, es una bebida limeña que data del siglo XIX. Por el maestro, yo y muchos de mi generación nos decimos internistas. Él representa una personalidad que encarga del auténtico espíritu universal del Renacimiento europeo. Uno que ha cultivado con todo éxito la ciencia, la cultura, el arte y el deporte. No dudo que todos los que hemos tenido oportunidad de conocerlo hemos sido enriquecidos por estas raras aves. Gracias totales, maestro, y vivirá por siempre en el corazón de las generaciones que tocó con su corazón de genio. Gracias.
Seguidamente vamos a tener el honor de escuchar las palabras del representante de los médicos internacionales que en forma virtual y presencial están honrando nuestro congreso y curso internacional. Con ustedes el doctor Akaki, José Luis Akaki Blanca, secretario general permanente de Solana. Adelante, doctor. Buenas noches. Agradezco al doctor James Walter Gutiérrez, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, a su vicepresidente, el doctor Juan Carlos Zavala, y a la secretaria general, doctora Carmen Palomino, por esta deferencia para dirigir a ustedes unas palabras en nombre de los médicos extranjeros. Quiero decirles que mi primer contacto con la medicina, con los internistas peruanos, fue en el año 1996, que fui invitado a participar en un congreso que hicieron en un auditorio que estaba pegado al Hotel Sheraton, invitado por el doctor Raúl Salazar y su comité organizador. En ese evento estábamos haciendo los inicios para conformar lo que ahora es la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Tuvimos 2 reuniones previas, una en Colombia y otra en Perú, aquí. Después de aquí al siguiente año, en el puerto de Acapulco, en el año 1997, nació la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, y un año después fue el Congreso Mundial de Medicina Interna, también aquí en Perú, a donde pudimos acudir ya varios internistas de México. Algunos nos invitaron como profesores, y de ahí nació lo que ahora este año cumple 25 años. En representación de los múltiples profesores extranjeros que acuden el día de hoy, me puse a revisar el programa y hay 8 profesores de México, 2 de Colombia, 1 de Dominicana, 3 peruanos que viven en Estados Unidos, 4 de Argentina, 4 de España, 1 de Honduras, 1 de Panamá, 1 de un peruana que vive en Suiza, una doctora de Sudáfrica, un doctor de Guatemala. En total, 27 profesores extranjeros, que esto ya parece un congreso latinoamericano o incluso hasta la calidad de un congreso mundial. Los profesores peruanos también muy importantes, muy conocidos, y a través de tantos años yo he hecho amistad con algunos de ellos, y aquí, revisando el programa, vi el nombre de las personas con las que he tenido algún trato de amistad a través de estos años. Alan Biso, Rosa Cotrina, Sonia Intacochea, Eduardo Peñi, Diana Rodríguez, Fernando Carballo, Denise Champín, Eduardo Gotuso, Ricardo Losno, Oscar Pamo y el doctor Raúl Salazar. Verdaderas anécdotas. En el año 98 que vine aquí al Congreso Mundial con el doctor Raúl Salazar, convivimos e incluso lo invité en varias ocasiones a que fuera a algunos de los eventos en México, pero desafortunadamente nunca pudo acompañarnos. Con el doctor Gotuso tengo una anécdota. En el año 1984, en el Congreso Mundial de Medicina Interna en la ciudad de Kioto, fuimos los 2 únicos latinoamericanos que asistimos a ese congreso. El doctor Eduardo Gotuso, quien llevaba una conferencia, y un servidor quien llevaba un trabajo de investigación. Para la doctora Rosa Cotrina, mi verdadero agradecimiento, porque gracias a ella sacamos avante el Congreso Latinoamericano el año 2007, que llegamos aquí, ella fue la que nos ayudó a organizar todo el evento porque no se había avanzado mucho. Y todos estos que mencioné, realmente verdaderos amigos peruanos, internistas peruanos, y a todos los latinoamericanos y extranjeros que vienen, a los cuales también tengo el gusto de llevar cierta amistad, les quiero agradecer el apoyo que están dando a todos los eventos que organizamos a través de Latinoamérica. Yo hablo como representante de profesores extranjeros, pero más que nada como representante de los profesores latinoamericanos, puesto que ocupo un cargo en la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, y quiero aprovechar el foro para mostrarles 2 productos del trabajo de todos los internistas de Latinoamérica. Estos 2 libros que tienen aquí, en ellos van a encontrar autores de toda Latinoamérica.
Este salió primero, este salió hace 2 meses y ya está en prensa un tercer libro que se llama Enfermedades Catastróficas, que lo queremos presentar en la próxima reunión del Colegio de Medicina Interna. Y también estamos trabajando ya en la historia de la medicina interna latinoamericana. Ya a todos los presidentes de las diferentes sociedades miembros les he pedido su participación. El primero que me la envió ya hace una semana completa es el doctor Miguel Falasco, quien ya me hizo su trabajo, pero ya nos surge porque queremos tener listo el libro para entregarlo en febrero en el Congreso Mundial de Medicina Interna en la ciudad de Punta Cana. Entonces, trabajo de la medicina interna latinoamericana es mucha, y ahora con la presidencia del doctor James Walter Gutiérrez, que nos ha acompañado ya a congresos en México, en Latinoamérica, y va a estar también con nosotros en los 2 eventos de este año, en el congreso que va a ser en la ciudad de Mérida y en los festejos del 25 aniversario de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, que van a ser en la Ciudad de México durante 3 días. Esos 3 días van a ser 2 días de actividades sociales y culturales y 1 día de actividades académicas. Entonces están invitados en las 2 pláticas que voy a dar el día de mañana. Ahí va a aparecer ya un póster con la invitación para los que nos quieran acompañar. Quiero decir que los profesores, los presidentes van con nosotros, la sociedad latinoamericana, vamos a cubrir gastos de hospedaje, alimento, estancia y actividades sociales, pero pueden ir todos los que gusten, nada más que ahí ustedes sí tendrían que pagar los costos de su estancia en México y los costos de lo que, porque la sociedad no es una sociedad que tenga mucho dinero como para poder invitar a muchos. Estamos calculando unos de 35 a 40 invitados latinoamericanos con gastos pagados. Entonces, nuevamente, doctor James Walter, muchísimas gracias por su invitación. Doctora Palomino, muchas gracias también. Y a todos ustedes, profesores latinoamericanos, profesores extranjeros, gracias por apoyar todas las actividades de tipo médico académico que desarrollamos a través de los años. Gracias y estoy a la orden. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Luis Akaki. Seguidamente vamos a escuchar las palabras de nuestro presidente, el doctor James Gutiérrez Tudela, presidente de nuestra sociedad. Adelante, doctor. Muy buenas noches, doctor José Luis Akaki, presidente Solani, doctor Pascual Valdés, presidente del Foro Internacional de Medicina Interna, doctor Jorge Casas, miembro titular de la sociedad, distinguidos profesores extranjeros que nos visitan en esta oportunidad, señora exdecana del Colegio Médico del Perú, señor exdecano de la Facultad de Medicina del Perú, de la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señores y señoras expresidentes de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, señora Raquel Viuda de Carcelén, distinguidos miembros titulares, asociados y adscritos de nuestra sociedad. En primer lugar, en realidad lamento la ausencia del representante decano del Colegio Médico del Perú, pero en cierta forma quiero disculpar su ausencia, porque como ustedes saben, este mes es también el mes de la medicina para nuestros profesores extranjeros. Justamente el 5 de octubre se ha celebrado el Día de la Medicina, y prácticamente todo el mes es un mes de celebraciones. Entonces el decano, el vicedecano están en una serie de reuniones este mes, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de reuniones como la que estamos haciendo ahora se realiza después de 3 o 4 años, ¿no?, debido a la pandemia. Entonces lamento la ausencia del decano del Colegio Médico del Perú o de su representante. Para mí es un honor, un placer dirigirles la palabra en esta sesión inaugural del 22º Congreso Peruano de Medicina Interna y a su vez 44º Curso Internacional de Medicina Interna. Y como ha mencionado el doctor Jorge Casas, tenemos como epónimo en este curso al doctor Amador Carcelén Bustamante, quien lamentablemente nos ha dejado hace algunos meses. El doctor Amador Carcelén, como él mismo lo ha dicho, tiene pues una amplia trayectoria. Solamente quería hacer mención 2 cosas. Él fue presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna exactamente hace 10 años.
2011, 2012, ¿no? Fue presidente de esta sociedad por un periodo y su gestión fue bastante fructífera al frente de nuestra querida sociedad. Y por otro lado, el doctor Amador Carcelén, durante su, digamos, ejercicio de su presidencia, implantó lo que se llama el concurso de casos clínicos para médicos residentes, que es lo que estamos haciendo actualmente. Justamente este año se ha hecho el 10º concurso de casos clínicos para médicos residentes. Y ese concurso también lleva el nombre del doctor Amador Carcelén Bustamante. Y ese concurso seguramente va a ser por años y años, por no decir sí, por los siglos de los siglos, ¿no? Por los años de los años seguramente va a continuar ese concurso de casos clínicos donde los médicos residentes, los médicos jóvenes realmente presentan pues casos muy interesantes, ¿no? Se hace un panel de discusión, hay un jurado calificador, en fin, y también tiene un premio pecuniario, por supuesto. Pero eso lo ha implantado él exactamente hace 10 años. Nuestro reconocimiento eterno al doctor Amador Carcelén Bustamante. Estamos en este congreso, entonces yo recordaba que este tipo de congresos han empezado también hace 42 años. En 1980 del siglo pasado se hizo el primer Congreso Peruano de Medicina Interna. Y desde esa fecha pues han transcurrido 42 años donde se realiza bienalmente nuestro Congreso Peruano de Medicina Interna. Me acuerdo que los primeros locales donde se hacían este tipo de eventos era el antiguo centro de convenciones del Hotel Crillón, después el Centro Cívico de Lima, que hizo referencia creo que el doctor Akaki, el Centro de Convenciones del Hotel Sheraton, y luego más acá ya, más alejado del centro de Lima, en el antiguo Hotel Oro Verde, que ahora es el Swiss Hotel, donde precisamente, también recordaba el doctor Akaki, el año 1998 se hizo el 24º Congreso Internacional de Medicina Interna, a la par de hacer el 10º Congreso Peruano de Medicina Interna. ¿Quién nos recuerda al gestor de ese Congreso Internacional? También nos ha dejado prematuramente el doctor Carlos Datilala Guanini, ¿no? Después han seguido los congresos haciéndose mayormente en este centro de convenciones del Hotel de Delfines, ¿no? De esa forma estamos llegando en esta oportunidad al 22º Congreso Peruano de Medicina Interna. Es un año difícil en realidad. La decisión tenía que tomar el Consejo Directivo que presido de hacer este congreso en forma presencial o no hacerlo. Es una decisión que lo tomamos todavía el mes de marzo. Estábamos en plena pandemia de la COVID-19, estábamos con la tercera ola y sin embargo queríamos hacer el congreso en forma presencial, porque todo el año pasado y el año pasado se habían hecho los congresos en forma virtual. Entonces queríamos asumir el reto y asumimos el reto de hacerlo. Pero de todas maneras no sabíamos qué es lo que iba a pasar en el mes de octubre porque planificamos este congreso en el mes de marzo, ¿no? Nos dijimos nuevamente vamos a hacerlo en forma híbrida, en forma mixta, o sea, tanto presencial como virtual, que a la larga es lo que estamos haciendo actualmente. Y probablemente en el futuro este tipo de modalidad virtual y presencial se quede digamos más adelante, ¿no? en la realización de cursos, congresos, como ha sido ya la costumbre de las sociedades médicas científicas que están haciendo este tipo de congresos incluso en este local, ¿no? Entonces asumimos el reto y dijimos vamos a hacer en esta modalidad y vamos a invitar profesores extranjeros. Quisimos invitar, teníamos múltiples posibilidades, múltiples alternativas. Invitamos, digamos, a los que estaban dispuestos a venir, de tal manera que tenemos en este momento, como decía también, 27, 28 profesores extranjeros. Casi la mitad de ellos, digamos, han asistido presencialmente y la otra mitad están dando sus conferencias en forma virtual. Dentro de las conferencias virtuales se realizó en la mañana la conferencia de la doctora Adriana Koch, quien es presidente de la Sociedad Internacional de Medicina Interna. Y justamente esta sociedad está organizando el Congreso Mundial en febrero del próximo año en la República Dominicana, donde ella seguramente ya va a dejar el cargo de presidente de la sociedad. Entonces armamos este congreso en la forma que tradicionalmente hace la sociedad, en este local, en este centro de convenciones, con 3 salas simultáneas, en las plenarias, la sala plena como en este caso, y además de haber sesiones, digamos, la sala simultánea donde se dan las charlas habituales por tópicos o por ejes temáticos.
Hay también conferencias magistrales, el número de 12, que justamente en la mañana de la doctora Adriana Coco dio esa conferencia y en la tarde hubieron 2. Igualmente hay un simposio de Solami. Tenemos también una jornada de residentes de medicina interna, ¿no? Es importante darle la oportunidad a los jóvenes para que puedan entrar en esta discusión. Ya teníamos la experiencia de los casos clínicos, entonces queríamos darle la oportunidad a los jóvenes de que puedan adherirse a este tipo de actividad académica, ¿no? Y qué bien que ellos van a tener su jornada también. Y también planificamos un taller de ultrasonografía, algo que está de moda, algo que el médico internista debe tener a la mano, ¿no? O sea, el ecógrafo en la cabecera del paciente. Entonces hicimos también un pequeño taller, en el futuro seguramente esto va a ser más amplio, va a ser más difundido y podamos tener esta herramienta que nos parece también importante dentro del diagnóstico clínico. Hablar de los médicos internistas, bueno, la medicina interna es bastante amplia, todos sabemos, lo conocemos perfectamente. Yo solamente quisiera mencionar pues que el médico internista es el eje en realidad, ¿no? Es el tronco de donde nacen todas las especialidades y subespecialidades médicas, ¿no? Es el eje donde se mueven todas las especialidades médicas. Es el médico integral, es el médico clínico, es el médico del adulto, en fin, donde con nosotros como médicos internistas pues tenemos que conocer mucho, conocer de prevención, hacemos el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento de los casos clínicos, ¿no? Y cuando vemos pacientes, no solamente vemos como pacientes, como enfermedad única, sino se ven pacientes con múltiples patologías, o sea, con lo que se llama pluripatología o patología compleja. Entonces, esa es la labor del médico internista. Queremos resaltar eso siempre y, por supuesto, que nuestra actividad académica como esta que estamos llevando a cabo es justamente con la finalidad de poder, enriquecer o actualizar los conocimientos que deben tener los médicos internistas, tanto de Lima como del interior del país, ¿no? Ese es el objetivo en realidad. Tenemos más o menos una concurrencia alrededor de 1.000 asistentes inscritos, de los cuales alrededor de 450 más o menos se han comprometido para asistir presencialmente a este congreso y el resto lo va a hacer o lo está haciendo en forma virtual. Muchos de los que están haciendo en forma virtual son de provincias, ¿no? Entonces creo que en cierta forma se ha cumplido un poco el objetivo de nuestro congreso. No me queda más que agradecerles la presencia de todos ustedes, su paciencia, porque es una hora un poco difícil. En realidad las actividades han empezado muy temprano, 8 de la mañana, y en vista de que no está el decano del Colegio Médico, yo declaro por inaugurado este 22º Congreso Nacional de Medicina Interna y 44º Curso Internacional de Medicina Interna. Les agradezco a todos ustedes y enseguida vamos a pasar a un cóctel acá al foyer del hotel. Muchas gracias. Gracias, doctor James. Y como él ya lo dijo, pasemos al brindis y el número musical. Muchas gracias. Buenas noches.